Matemáticas 4. Programa 8. Funciones periódicas. Propósito. Describir la relación entre funciones trigonométricas y las circulares seno y coseno. En sus marcas. ¿Listos? Muy bien, Gabriel. Hiciste 12.4 segundos. Permíteme tomar tu frecuencia cardíaca. ...25 latidos en 10 segundos... multiplicado por 6... igual a 150 latidos por minuto. Nada mal. Me parece que estás listo para la Olimpiada Nacional. Gracias, entrenadora. Todo lo que he logrado se lo debo a usted. ¿A poco no recuerda cómo sufría cuando recién llegué a entrenar? ¿Cómo olvidarlo? Te cansabas muy rápido. Sí, los primeros días creí que mi corazón se me salía. ¿Todo bien? ¿Es normal que me sienta así? Bueno, al principio sí, aunque te estás excediendo en el entrenamiento. Tu frecuencia cardíaca está muy alta e imagino que tu presión arterial también. Y eso es muy peligroso. ¿Que no es lo mismo frecuencia cardíaca y presión arterial? La frecuencia cardíaca es el número de latidos que efectúa el corazón en un minuto. Y la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Vamos a que descanses porque te veo muy mal. El clima de un lugar, el ritmo cardíaco, el aumento de precios, la vibración en las cuerdas en una guitarra, son ejemplos de algunos de los fenómenos cíclicos que ocurren a nuestro alrededor. Representarlos a través de funciones periódicas nos facilita su estudio. En matemáticas, una función es periódica cuando se comporta de manera cíclica en un intervalo específico llamado periodo. En su representación gráfica, es fácil percibir, ya que se repite a sí misma una y otra vez, tanto si se traza a la derecha como a la izquierda. De modo que es posible formar la gráfica completa con copias de esa porción, repetida e indefinidamente. Estos son algunos ejemplos de funciones periódicas. De hecho, existen diversos tipos de funciones periódicas. Y entre ellas están las funciones trigonométricas que estudiaste en el bloque 7 de matemáticas en el segundo semestre. Nosotros nos quedaremos con dos de las más importantes y comunes: las funciones seno y coseno. Antes de continuar, entendamos por qué seno y coseno son funciones periódicas. Los valores de las funciones trigonométricas seno y coseno se repiten con un patrón regular. La función seno asocia a cada número real, x, el valor del seno del ángulo, cuya medida en radianes es x, y se expresa de la siguiente manera. La función de x es igual a seno de x. En la tabla vemos los valores de x en radianes y su equivalente en grados. Así como los valores de la función seno de x, ambos valores se pueden ubicar en los ejes correspondientes del plano y trazar la gráfica de la función. Ahora bien, hagamos una reflexión para recordar
cómo se ubican los valores anteriores. El círculo tiene 360 grados, que en radianes son 2pi. Por ejemplo, 45 grados son pi sobre 4 radianes. 90 grados son pi sobre 2 radianes. 180 grados son pi radianes. Y 360 grados son 2 pi radianes. Por lo tanto, la función trigonométrica seno se repite cada 2pi, siendo este su periodo. Comprobamos lo que acabamos de decir graficando los valores de la tabla. Observamos también que el dominio es el conjunto de los números reales, es decir, todo el eje X. Su imagen es el intervalo -1, 1, y por tanto es una función acotada. Es una función impar, y su gráfica es simétrica respecto del origen. ¡Listo! La función seno es una función periódica, porque un mismo ciclo de la gráfica se repite en intervalos iguales de 2pi en el eje X. Lo mismo sucede con la función coseno, cuya gráfica es igual a la de seno, pero con un desfase de pi sobre 2, es decir, con una traslación de pi sobre 2 a la izquierda. Analicemos con más detalle la gráfica de la función seno. Observa con atención. La función repite sus valores en diferentes segmentos de X. Esto se debe a que existe una sucesión de ciclos iguales en la gráfica. Por eso el valor 1 de seno corresponde a los ángulos menos 3pi sobre 2, pi sobre 2 y 5pi sobre 2. Y los que sigan, siempre y cuando estén separados un periodo de distancia. Entonces tenemos que el valor de la función del seno se repite cada vez que a X se sume un periodo. La ecuación general de las funciones periódicas es: la función de x más p es igual a la función de x, donde p es el periodo. Llamamos a las funciones seno y sus transformaciones funciones senoidales. Mientras que a la familia de las funciones coseno y sus transformaciones se les llama como funciones cosenoidales. Ahora bien, ambas familias se conocen con el nombre de funciones sinusoidales. Las ecuaciones de las funciones senoidales adoptan la forma de y es igual a seno de b por x más c más d. Ahora, identifiquemos cada uno de estos elementos en la ecuación de una función senoidal y su gráfica. La constante A representa la dilatación o contracción vertical de la gráfica. A mayor valor de A,
la gráfica se dilata más. Aquí A vale 1, aquí vale 2 y aquí vale 3. A esta característica de la gráfica se le llama amplitud. La constante B representa la dilatación o contracción horizontal de la gráfica. A mayor valor de B, la gráfica se contrae. Por ejemplo, aquí B vale 1/2. Aquí vale 1. Aquí vale 2. Y aquí vale 4. A esta característica de la gráfica se le llama periodo. La C representa el desplazamiento que la gráfica puede tener a la derecha o a la izquierda del origen. Si C es negativa, se desplaza a la derecha. Y si es positiva, se desplaza a la izquierda. Por último, la D nos indica si hay un desplazamiento de la gráfica hacia arriba o hacia abajo del origen. Si D es positiva, la gráfica se desplaza hacia arriba. Y si es negativa, hacia abajo. ¿Me echan una mano con unos ejercicios? En este primer ejercicio hay que determinar la amplitud y señalar cuál es la gráfica de cada ecuación. A ver, la amplitud la proporciona el coeficiente A. Por lo tanto, en la primera ecuación, la amplitud es 1/2. Y en la segunda es 2. Si la amplitud lo que indica es la altura máxima a partir del eje de las X, entonces la gráfica verde corresponde a la primera ecuación, con una altura de 1/2 de Y. Y la gráfica roja a la segunda ecuación, cuya amplitud llega hasta 2Y. En el segundo ejercicio, identificaremos el periodo de las expresiones y también señalaremos a qué gráfica corresponde. Para calcular la longitud del periodo, debemos dividir el número 2pi entre el valor de la constante b. En la primera ecuación, b es igual a 1/2. Entonces, para obtener el periodo, dividimos 2pi entre 1/2, que resulta 4pi. En la segunda ecuación, b es igual a 1. 2pi entre 1 y resulta 2pi. b en la tercera ecuación es 4. Aplicamos nuestra fórmula. 2pi entre 4 y esto es igual a pi entre 2. De acuerdo con nuestras ecuaciones, la primera tiene un periodo de 4pi. Así que esta sería su gráfica. En la segunda gráfica, el periodo es 2pi. Por lo tanto, esta es la gráfica de la segunda ecuación. Y finalmente, la que sobra es la gráfica que tiene un periodo de pi entre 2. En estas gráficas podemos reconocer el concepto de frecuencia, entendida como la cantidad de ciclos contenidos en una unidad horizontal, es decir, en el eje de las X. Aquí consideramos 2pi como una unidad, pues representa a la medida total, en radianes, de una circunferencia. En este caso, podemos ver que la gráfica tiene una frecuencia de 4 ciclos por unidad. ¿Vemos un ejemplo más? Este estoy seguro que lo sorprenderá.
A diferencia de todas las gráficas que hemos analizado, esta no está trazada sobre el eje de las X y da la impresión de que está flotando. Tratemos de explicar por qué. La gráfica representa la función seno de x, menos 2 más 4. Hace rato mencionamos que el coeficiente c indica que hay un desplazamiento horizontal. No olvidemos que c negativa desplaza la gráfica a la derecha y c positiva a la izquierda. En nuestra función, c es igual a menos 2. Por lo tanto, la gráfica empieza 2 unidades a la derecha del origen del eje de las X. El último elemento, el 4 positivo, es el coeficiente d, el cual indica el desplazamiento vertical de la gráfica. Como d es más 4, la gráfica se desplaza 4 unidades hacia arriba. Ahora sí, a ver si es cierto. Vamos a identificar todas las transformaciones de la siguiente ecuación. Y es igual a 3 seno de x más 6 menos 1. La amplitud. El coeficiente A es 3. Para calcular el periodo, dividimos 2pi entre b, que es 1, y el resultado es 2pi. El coeficiente c es 6. Como es mayor a 0, la gráfica se desplaza hacia la izquierda 6 unidades. El último elemento, la constante d, es menos 1, por lo que la gráfica se desplaza una unidad hacia abajo en el eje de las Y's. Hemos terminado. Recuerden que las funciones periódicas nos facilitan el estudio de fenómenos periódicos, como el latido de nuestro corazón. Hasta la próxima. Después de estudiar las funciones periódicas, fui capaz de crear el modelo senoidal de la presión arterial. ¡Mire! La presión arterial normal en un adulto es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Este enunciado es un modelo senoidal porque se menciona un ciclo en el que una cantidad fluctúa en un valor máximo y un mínimo. Para obtener el modelo, es necesario obtener los valores de los parámetros de la ecuación que ya conocemos: amplitud, periodo y desplazamientos. Representamos el valor máximo con una M mayúscula y el valor mínimo con una M minúscula. De modo que la amplitud la obtenemos de restarle 80 a 120 y eso dividirlo entre 2, que es igual a 20. El parámetro B se obtiene al dividir 2pi entre el periodo, que nuestro enunciado es 1. Así que B es igual a 2pi. C se calcula al multiplicar B por el desplazamiento horizontal, que en este modelo no hay. Finalmente, D es el valor medio. Sumamos el valor máximo con el mínimo y lo dividimos entre 2, que es igual a 100. Ahora ya podemos expresar la ecuación del modelo, que sería Y es igual a 100 más 20 seno de 2pi por tiempo. Y la gráfica luce de esta manera. Oye, pero ¿cómo la presión arterial varía de acuerdo a la edad? ¿Es posible obtener el modelo de la presión arterial para niños, jóvenes y ancianos? Sí, sí se puede. Ah, muy bien.
Se me ocurre que puedes ayudarme a modelar la presión arterial de tus compañeros atletas para tener un mejor control.